Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden seguirnos en nuestra página, redes sociales, encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube y dirigirse directamente a nosotros a nuestra dirección de mail. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales con nuestros invitados especiales del día de hoy. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Misiones, santuario orgánico. Somos la primera provincia agrosustentable de la Argentina. Impulsamos el uso de bioinsumos para tener alimentos sanos, libres de agroquímicos. El cuidado de la salud de nuestros productores y consumidores es una prioridad. Somos un santuario orgánico. Gobierno de Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Cuando amás a alguien, te moves para que se sienta cuidado, protegido. Cuando amás lo que haces, te moves, te ocupás y no te rendís hasta obtener lo mejor. Cuando creces para brindar todo lo bueno que tenés adentro, te moves. Por eso en OSME nos movemos con lo último y lo mejor, para vos y tu familia, porque vos nos movés. OSME, tu salud nos mueve. Vivamos Vicente López. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy en nuestro segmento de Derecho al Consumidor, con la doctora Paula Castro, miembro de nuestra Asociación Jueza Nacional en lo Civil, titular del juzgado número 93, que integra el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y es directora de la Diplomatura de Derecho del Consumidor de la Universidad Abierta Interamericana. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Claudia. Muy bien, pasamos al nuestro segundo invitado, el doctor Flavio Longo-Rosen, que es director del Instituto de Derechos del Consumidor de nuestra asociación y de la revista de la especialidad en eldial.com. Bienvenido. ¿Cómo te va, Claudia? Muchas gracias por una nueva invitación. Muy amable. Por favor, doctor. Muy bien, nuestro último invitado el día de hoy, el doctor Pablo Sebastián Bornia, miembro de nuestra asociación, abogado por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho de Daños por la misma Alta Casa de Estudios. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Bueno, muy bien. He separado algunos temas, me parecen interesantes, para tratar dentro de la especialidad de Derecho del Consumidor,
¿Cuál es la cuestión referida a los daños punitivos? ¿Qué debemos entender, doctora, por los daños punitivos? Bien, vamos entonces directo al grano. Exacto, el concepto. A ver, para aclarar un poco los conceptos básicos respecto a los institutos principales del derecho del consumo, uno de esos es justamente en el año 2008 se incorpora los daños punitivos en el artículo 52 bis de la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, es la que todos los consumidores deberían conocer y es respecto de la que vamos a hablar hoy. El daño punitivo es un plus que se le puede conceder al consumidor o al usuario que reclama judicialmente el resarcimiento de los daños. Pero hay que tener en claro esto, es un plus que el juez, porque esto es un reclamo judicial, que el juez puede concederle al consumidor por encima de la reparación de los daños. Obviamente el condenado en estos casos es el proveedor, que es quien va a estar condenado en el caso que se pueda verificar una falta grave hacia los derechos del consumidor o del usuario. Ese es el daño punitivo. Está previsto en el artículo 52 bis y es muy importante también tener presente que es en la única rama del derecho en donde se verifica la posibilidad de imposición de daños punitivos. Daños punitivos, para que la gente entienda simplemente, es una multa. Es una multa, es a favor del consumidor, no es a favor del Estado, de acuerdo a cómo está redactada hoy la ley. Es una suma de dinero. Y bueno, es discrecional del juez en virtud de que se den determinadas condiciones. Bien. Doctor Lagún-Rose, un consumidor que quiere hacer el reclamo por daños punitivos, ¿qué debe presentar en la demanda? Bueno, presenta una demanda común, ordinaria, dentro del marco de una acción procesal del consumidor, donde va a tener todos los beneficios de la acción procesal del consumidor, beneficio de justicia gratuita, proceso más simplificado o abreviado de la jurisdicción, carga dinámica de la prueba, artículo 53, párrafo 3, y otro beneficio es el 52 bis, como explicaba bien la doctora recién, el llamado multa civil o daño punitivo, porque el artículo habla de multa civil. ¿Sí? Porque en realidad el punity damage del derecho anglosajón es distinto, porque acá en la Argentina se entiende que tiene que ser un hecho donde haya una impericia o indiligencia grave del proveedor, y en el daño punitivo basta el incumplimiento para que haya esa multa. Fíjense que en los Estados Unidos muchas veces el daño punitivo supera largamente, hasta 15 o 20 veces, la condena por otro tipo de resarcimiento, por daño moral, daño psíquico, lucro cesante, daño emergente. Lo que tiene que llevar el usuario cuando va a hacer la demanda en concreto es de pedir todos los rubros indemnizatorios que correspondan y pedir, porque no es de oficio esa petición de parte, pedir el daño punitivo. Dentro de los términos del artículo 47, inciso B, de la ley 24240, que establece el monto mínimo y el monto máximo, que son determinadas cantidades de canastas tipo hogar nivel 3. Antes era una suma de dinero, hasta el año pasado, que eran 5 millones de pesos. Hoy 5 millones quedaron totalmente depreciados económicamente, entonces se siguió otro criterio. Un criterio que el juez, dentro de esos parámetros discrecionales, creo que son el máximo 2.100 canastas, si yo no me equivoco, por el artículo 47, inciso B, de 0.5 a 2.100 canastas, tipo hogar nivel 3, que son canastas del IPC. ¿Sí? Tipo 3 es por la cantidad de población que hay dentro de una unidad familiar. Sí. Hay tipo 4, tipo 2 y tipo 3. Tipo 3 sería la intermedia. En vez de vivir 2 o vivir 4, lo tomaron por vivir 3. Creo que hasta hace poco eran 218.000 o 220.000 pesos cada canasta. El juez va a aplicar, si entiende, como bien dijo la doctora, que hay un daño que puede considerarse grave, una conducta que le generó beneficio al proveedor, continua en el tiempo, puede hacerse lugar de lo que plantea el consumidor y imponer el daño punitivo. Si vos me preguntás a mí, yo creo que ante todo incumplimiento del proveedor debería haber daño punitivo. ¿Por qué? Porque todo incumplimiento genera estrés en el consumidor.
aunque no sea un incumplimiento continuo en el tiempo, no le haya generado grandes beneficios al proveedor, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque el proveedor es un profesional, 1725. Al ser un profesional de la materia, el usuario es un neófito, ¿sí? Un profano, un inexperto. Sí. Del otro lado tenés un experto, que es el que tiene que tomar las medidas de seguridad y las medidas que garanticen que el contrato se va a cumplir dentro del régimen de habitualidad. Yo sé que el doctor Bornia tiene un criterio parecido. Sí, ahora al le iba a mío. preguntar justamente al doctor Bornia esta cuestión, ¿no? Que del relato del doctor Owen Rose me surge a mí, que es el carácter de objetivo del incumplimiento, Sí. si esto es suficiente como para generar La verdad es que está previsto para situaciones que sean de gravedad principalmente, ¿no? A priori, pero por cómo está redactado es un mero incumplimiento. Sé que hay divergencia en la aplicación del daño punitivo, hay algún criterio de algún integrante de la Sala A en lo civil que cuestiona que tiene naturaleza penal y que al tener naturaleza penal el tipo debería estar más claro cuál es el incumplimiento que genera el daño punitivo. También hay parte de la doctrina que le contesta que en realidad el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor habla de que cuando hay incumplimiento a la condición de trato digno en el consumidor se podrá imponer esa multa, con lo cual, si bien es para cualquier tipo de incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor, objetivamente hablando, hay un supuesto específico en el 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que no lo contiene así el 1097 del Código Civil y Comercial al hablar de trato digno, pero sí está en el 8 bis. Además de todo esto, yo creo que lo que hay que agregar, que es lo fundamental y lo que le da su razón de ser al daño punitivo, son lo que en derecho penal se llamarían motivos de prevención general. Tiene que ver con aplicar una multa que sea disuasoria para el proveedor, para que en lo sucesivo ese proveedor y otros consumidores, otros proveedores eviten incumplir la norma, justamente para evitarse que lo sancionen por daño punitivo. Es la manera de corregir de alguna forma las inconductas reiteradas o graves de un proveedor que pueden afectar salud de los consumidores u otras cosas. ¿Hay alguna situación de excepción que se pueda contemplar para la multa por daños punitivos? La verdad es que no hay una situación de excepción concreta que yo conozca. Lo que sí veo es que hay mucha prudencia en la aplicación del daño punitivo por parte de los magistrados, lo cual atenta contra la plena vigencia de los derechos que terminan teniendo en definitiva los consumidores. Digo, si aplicaran bien el daño punitivo y lo aplicaran más seguido y en valores que sean justamente valores que no le cause gracia, llamémosle de alguna forma, a la empresa a pagar, probablemente tendríamos una sociedad con mayor respeto hacia los derechos de los consumidores. Ese es mi punto de vista. Debe ser ejemplificador. Exacto. Esa es la tesis del daño punitivo, Exacto. la ejemplificación. Quiero agregar algo. En el artículo 31, en el capítulo 6, rubro servicios públicos, también habría un daño punitivo oculto, que es cuando el proveedor le reclama al usuario una suma de dinero que ya había cancelado o que no debe el usuario, el 25% de lo reclamado tiene que ser resarcido a favor del usuario. Es como un daño punitivo, alguna parte de la doctrina. De hecho, a mí me han llegado casos de gente que de repente hacen un cambio de servicio, o sea, están pagando la luz de repente y están alquilando lo que sea y cambian el medidor, y por ahí lo cancelaron el saldo con una cuenta y vienen y les reclaman en otra cuenta sobre texto de cortarle la luz. Entonces la gente va y lo paga y después para hacer el trámite administrativo es muy engorroso recuperar lo que se pagó. Entonces esas situaciones yo creo que está bien que cuando se cobra algo que no corresponde y Hay haya un 25% cierta imprudencia, de penalidad. haya una penalidad. Lo que pasa es que esa penalidad nunca se cobra, en general. Quería hacer una agregado. Sí, a ver, cuando hablamos de daño punitivo, yo muchas veces lo vinculo con la función preventiva de daños, porque hablamos de daño punitivo, como bien señalaba el doctor, el artículo refiere a multa civil, más allá del nombre que le demos, porque se estuvo barajando la opción en la modificación del Código Civil y Comercial, de cambiar la denominación por sanción pecuniaria disuasiva, justamente para hacer mención o hacer referencia a estas dos funciones que contiene el daño punitivo, que creo que es muy importante, digamos. Obviamente la función punitiva está clara porque es una multa que castiga esa grave inconducta.
Ahora voy a lo otro, digamos, desde el punto de vista de la magistratura, quizás la visión en algunos casos difiere, ¿no? Pero, y por otro lado, la función preventiva, que también el Código Civil y Comercial receptó en el año 2015 con la acción preventiva de daños del 1708, está vinculada con el daño punitivo, porque al buscar justamente disuadir futuras conductas de proveedores, que es decir, que eviten reiterar estas graves inconductas, busca prevenir una reiteración de daños similares, claro, ya sea respecto del mismo consumidor o respecto de otros consumidores en la misma situación y respecto de otros proveedores, no necesariamente del mismo. Entonces, la función, doctora, como para interpretar, sería mejorar la conducta. En realidad, el daño punitivo, a mi modo de ver, corrige el mercado. Es una mejora en la conducta de los proveedores. Busca una mejora en la conducta de los proveedores a partir de la imposición de una multa, pero con la finalidad, a mí me parece siempre más relevante, de disuadir, es decir, de prevenir nuevos daños. Podemos encontrar la misma función a través de la acción preventiva también, si nosotros encontramos una irregularidad del mercado. Pero para no extendernos, con relación al texto de la norma, que es lo que planteaban aquí los doctores, sí, el texto de la norma dice ante cualquier incumplimiento legal o contractual, ¿no? Entonces, bien, tenemos esta posición, ¿no? Bien señalada respecto de cualquier incumplimiento legal o contractual, podría proceder la multa civil. Ahora, como el juez decide si prospera o no prospera el daño punitivo, ahí entra la otra visión que tiene que ver quizás con una lectura del instituto que deriva del derecho anglosajón y de cómo en otros países se ha elaborado este instituto, que tiene que ver fundamentalmente con graves inconductas, con graves faltas, con el lucro, con la culpa lucrativa de las empresas, demás. Ahora, esto no lo dice la norma. No lo dice la norma, sí lo dice la mayoría de la jurisprudencia. Entonces, ese debate sigue plenamente vigente. Es decir, si el incumplimiento legal o contractual basta para la imposición del daño punitivo, o si el juez debe verificar una conducta distinta a la mera negligencia. O sea, ahí le estaríamos agregando un carácter subjetivo a la evaluación por parte del magistrado. Sí. La cuestión es si la ocurrencia genera automáticamente la aplicación del daño punitivo o la ocurrencia lleva a que el juez evalúe la situación y con base a agravantes, atenuantes, teniendo en cuenta el 49 de la ley 24240 que habla de los agravantes y atenuantes, aplica o no el daño punitivo y también la cuantificación del mismo. La cuantificación es que desde ese punto de vista la norma dice el incumplimiento legal o contractual, pero a la vez dice, el juez podrá, si no sería automático. Entonces, el juez podrá imponer la multa. La interpretación que tiene que ver con el origen del daño punitivo en el derecho anglosajón, en donde no se impone automáticamente, sino en virtud de determinadas condiciones que se dan a la conducta reprochable del proveedor. Entonces, en esa lectura, porque si no sería automática la imposición del daño punitivo. Hay otra cosa que creo que hay que mencionar que es importante, que es que parte de la doctrina sostiene que el derecho civil tiene, a partir del 1708 del Código Civil y Comercial, dos funciones bien establecidas que son la función resarcitoria y la función preventiva. Luego toma la acción preventiva de daño en el 1711 y en el 1710 habla justamente de la prevención del daño y de los deberes que tenemos todos en eso. Ahora bien, lo que le critica a la doctrina es que cuando se reformó nuestro derecho común y salió en el 2015 el Código Civil y Comercial, no se habló de función punitiva en el derecho civil. Entonces dicen que el daño punitivo, como lo que hace es sancionar algo civilmente, pero es una sanción, sería algo diferente de lo que es la base del derecho civil. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la función punitiva estaría dentro de la función preventiva, implícita. Pero bueno, hay que decir que hay personas que creen otra cosa. A propósito de lo que dice Pablo, el de la función punitiva estaba prevista en el artículo 1708 cuando hablaba de las tres funciones que toda la doctrina reconoce respecto del derecho de daños, ¿no?
Función preventiva, función resarcitoria, que es la más tradicional, digamos, y función punitiva. El 1714 y 1715 hablan de la función punitiva del derecho de daños, y tanto es así que cuando se modifica o cuando se sanciona el Código Civil y Comercial en el anexo 2, se modifican, entre otras leyes, la Ley de Defensa del Consumidor y se mantiene el artículo 52 bis, por lo cual no hay ninguna duda que el daño punitivo mantiene su vigencia y que la no mención de la función punitiva en el 1708 y en el capítulo correspondiente a las funciones del derecho de daños no importa de ningún modo la eliminación de esto, puesto que por otro lado sería un retroceso enorme en el sistema protectorio de los derechos de los consumidores, que tiene su estrella en el artículo 42 de la Constitución Nacional. No podría de ningún modo eliminarse esto. En mi modo de ver, lo diga o no lo diga el 708, esto no importa su eliminación. Estaba previsto en la comisión redactora la función punitiva, estaba previsto incluso, por ejemplo, el daño punitivo para las cuestiones referidas a los derechos ambientales. No fue, en este momento, digamos, no prosperó este daño punitivo referido a los derechos de incidencia colectiva, fundamentalmente hablamos del medio ambiente, pero eso sí fue eliminado cuando se eliminó el 1714, 1715, en esa óptica. Pero lo importante es que, digamos, el daño punitivo es una herramienta del consumidor, es una herramienta que hay que difundir, que todos lo deben conocer. Tiene que tenerse muy en claro, sí, por otro lado, que es una condición imprescindible que haya una relación de consumo. Como dije antes, la Ley 24240 es la única que le permite al consumidor, que permite que en una relación jurídica se imponga, el juez puede imponer el daño punitivo. En un accidente de tránsito común y corriente no podría, aunque a veces el abogado nos pide un daño punitivo, pero no aplica la Ley 24240. Entonces, y coincido con mis distinguidos colegas en que el daño punitivo tiene que tener una cuantificación ejemplificadora, tiene que tener una cuantificación relevante, y esto siempre en miras de quién es el proveedor. No es lo mismo el proveedor que sea una empresa multinacional que un proveedor chico, una pyme, porque claramente la imposición de esa multa a este proveedor tiene que ser coherente con su situación económico-financiera. Tampoco buscamos eliminarlo del mercado, sino corregir una conducta. Entonces, pero la cuantificación tiene que ser relevante y tiene que ser de relevancia para que haga que esa persona, esa empresa, modifique su hacer. Sí. Doctor, le hago la pregunta, más allá de esta cuestión jurídica, ¿usted cree que cumple la finalidad de la norma en el sentido de mejorar la conducta de los proveedores? Es decir, ¿es efectivo? Es fundamental el actuar de la justicia en el tema. Si vos tenés una empresa multinacional, como dice la doctora, y le estás poniendo 100.000 pesos de daño punitivo, no va a modificar la actividad, porque le cuesta más modificar la actividad que pagar esos 100.000 pesos, porque muchas veces para proteger a los consumidores vos tenés que hacer toda una estructura administrativa o de gestión o de análisis o protocolos que cuestan más que los 100.000 pesos que tenés que pagar. Yo estuve en un juzgado, armando un juzgado de consumo en provincia, juzgado de falta de consumo, y teníamos siempre en cuenta eso para la aplicación del daño directo. ¿Qué le poníamos al proveedor de multa en el carácter de daño directo? ¿Qué tipo de multa? Si la multa era una multa muy baja, no cumple con su finalidad, porque yo lo que quiero, como dijo la doctora Castro, es que deje de violar el derecho de los consumidores, que se ajuste al 42 o al 38 de provincia o al 46 de Cava. Yo lo que quiero es eso, y para lograr eso necesito poner una multa que sea ejemplificadora, que esté vinculada a la posición de relevancia del proveedor en el mercado. Eso es fundamental. No es lo mismo don José, el ferretero de la esquina de mi casa, que una gran tienda que vende productos de ferretería y que yo veo permanentemente la publicidad y me inducen a comprarla. Entonces ahí está el agravante para tener en cuenta dos cuestiones. Una, la aplicación, y dos, la cuantificación. Una cosita aquí antes de ese punto, doctora, que creo que es esencial para el tema de la cuantificación, que es tan importante, que lo dejo planteado, digamos. Hoy la ley decide que el destino es el consumidor,
Y el mayor reparo, justamente, para que las sanciones sean ejemplificadoras en el sentido de que tenga, digamos, que empiece a la magistratura, empiece a aplicar con mayor rigor y en mayor cantidad también el daño punitivo, es lo que se está debatiendo en los últimos años, es si efectivamente se corresponde o es lo conveniente modificar el destino de la multa. Porque si el destino de la multa, se puede hablar de un destino mixto, se puede hablar de otro tipo de destino, ha habido proyectos respecto de los cuales se decidió que el juez decida cuál es el destino. Cualquiera de estos va a ir en beneficio del instituto, a mi modo de ver, porque esto sí va a permitir que los jueces apliquen el daño punitivo y los montos sean más importantes. El mayor reparo en muchos casos es enriquecer de algún modo al consumidor o la famosa cuestión del enriquecimiento sin causa. Pero acá hay un problema. Pero lo dejo simplemente a Pablo que sí, lo dejo simplemente porque ese es el punto de inflexión. Estamos ya en el, no Perdón, quería dejarlo sin... Dos detalles. Brevemente, Punto uno, Pablo. que es que tenemos un fallo en el cual fuimos en recurso extraordinario, ¿te acordás, Flavio, el de Supanovich? Sí, señor. Donde la multa de la Sala F a una importante marca de gaseosas, que es La más importante del mundo, fue 800.000 pesos aproximadamente. Esa multa no va a disuadir a esa marca de tener más prevención a la hora de embotellar y lo que meten en sus botellas. Punto uno. Y punto dos, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paula, pero hay un problema. Si el destino de la multa no es el consumidor, lo que vamos a tener es que haya menos juicios por consumidor. Porque si vos pedís una multa por daños punitivos como consumidor o como abogado del consumidor y el destino de esa multa va a parar a una asociación sin fines de lucro, la verdad es que la va a pedir menos gente y se van a centrar solamente en el daño. Bien, Quizás la solución sea el destino mixto. Bien, nos tenemos que ir porque ya nos estamos quedando sin tiempo, así que Lo seguimos en otro programa. Lo seguimos, hacemos una segunda parte segunda o tercera de este programa. Muchísimas gracias por su distinguida presencia. Nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí por Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.